buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Insisto, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, diplomático de carrera, para analizar las implicaciones de la decisión de la administración Trump de revocarle la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que venía buscando esto con sus actuaciones, pero tuvo la audacia de, en Nueva York, luego de su participación en la Asamblea General de la ONU, simplemente de invocar a los militares americanos que desobedezcan a la autoridad constituida al presidente Trump. ¿Cómo entender esta decisión del gobierno americano? Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, muy buen día. Sí, buenos días, un gusto de conversar con ustedes. En primer lugar, tengo que manifestar, es una decisión soberana de los Estados Unidos. Ellos pueden otorgar visas, cualquier país, otorgar una visa y retirarla en el momento oportuno. Es decir, que no es una novedad el retiro de una visa. Inclusive en el caso colombiano es el segundo presidente que ha sido revocado, se le ha sido revocada una visa del anterior presidente, el presidente Samper, que Estados Unidos consideró que le retiraba la visa porque había rumores o se había establecido hasta cierto punto de que había recibido fondos para la campaña electoral por parte de la guerrilla. Bien, dentro de esta premisa también hay que considerar qué es lo que hace el presidente Petro. El presidente Petro, desde el inicio del gobierno, ha estado con una situación bastante tensa entre los dos países. La primera tensión sumamente fuerte fue cuando Estados Unidos envió un grupo de indocumentados y prácticamente inicialmente el presidente Petro se negó a recibirlos. Y de ahí no ha habido otras situaciones bastante fuertes. Y precisamente en Nueva York, ante la Asamblea General, también el presidente Petro, atacó a los Estados Unidos y a la política exterior de los Estados Unidos. Ahora, la parte grave es cuando sale a la calle y se incorpora a una manifestación de palestinos, de Palestina, a favor de Palestina, obviamente en contra de Israel, por la guerra en Gaza, guerra que ya lleva casi 60,000 muertos, o más de 60,000 muertos por parte de los gazatíes, ¿no? Y lanza sus expresiones que ustedes la mencionaban muy bien, que incitan a los soldados americanos a no obedecer al presidente. Desde cierto punto eso es una injerencia en asuntos internos del Estado, podría considerarse así. Pero en todo caso es una acción muy inamistosa por parte del presidente Petro hacia los Estados Unidos. Eso no cabe la menor duda. Y Estados Unidos reacciona. El presidente Petro apenas llegó a Bogotá, se enteró al llegar a Bogotá y manifestó que no le importaba que le retire la visa de Estados Unidos. Bueno, y es obviamente que es una sanción que es más una sanción moral que una sanción real. Embajador Marcelo Fernández, ¿cuál es la implicación de haberle quitado la visa al presidente Petro? Él no podrá ingresar a Estados Unidos en el supuesto, si es que hay una reunión extraordinaria y tienen que concurrir o a la OEA o a la ONU, él ya no puede pisar suelo americano. La situación es bastante complicada. Colombia en este momento es miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y podría darse la necesidad de que asista una ocasión al Consejo de Seguridad. Podría darse esa oportunidad, y la próxima asamblea, la próxima asamblea general que se da el próximo año, también habría otra. Recordemos que al presidente de
Gaza, no de Gaza, sino de la zona que posiblemente será el Estado de Israel, le negaron la visa que es los Estados Unidos. Y no pudo llegar a sesión de la Asamblea General, pero estuvo presente a través de videollamada. Eso fue el método que hicieron. Ahora, habría que pensar que si es que hay una convocatoria a la Asamblea General, si es que teóricamente, si es que él quisiera ir a Estados Unidos, pues tendría cierta inmunidad, porque si le detienen los Estados Unidos de la fuerza, pues le detienen a la fuerza, ¿no? Y no le permiten ingresar al país de hace. Yo creo que no va a darse ese caso, porque prácticamente el presidente Petro está de salida, ya le queda muy poco tiempo para ejercer el poder. Ahora, ¿qué implicaciones tiene con las relaciones con Colombia? Bueno, Estados Unidos ha separado que el distanciamiento es con el presidente Petro y no con el pueblo colombiano. Una distinción un poco sutil que no sé hasta qué pueda llevarse. Claro, las relaciones con Colombia y Estados Unidos son relaciones que tienen prácticamente casi 200 años. 200 años de buenas relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Entonces hay que esperar a que va a dar un cambio en la política. Embajador Marcelo Fernández, nos va a permitir, para mejorar la señal, usted va a mantener la imagen, por favor. Le vamos a llamar a la línea telefónica, con eso mejoramos la señal, su salida. Estamos hablando sobre la decisión del gobierno americano de revocar la visa a Gustavo Petro. Ahora, ¿cómo ve la posición? ¿No le está poniendo en serios problemas al gobierno colombiano, a Colombia, esta actitud del presidente que realmente es desafiante? Con el Ecuador, un día pone que le da la nacionalidad a Jorge Glass, borra el tuit, es decir, una actitud sinuosa, complicada, que le está poniendo en problemas a la diplomacia colombiana. Estamos en nuestra regla, claro que sí, hay evidencia de eso. Es normal. Tenemos que pensar que estamos frente a dos presidentes que son indígenas. Y el presidente tampoco. Y el presidente Pedro igual. Podría darse una situación mucho más grave dentro del país. Sobre todo, ambos países, Colombia igual, estamos empeñados en una lucha contra y Estados Unidos. Esa misma línea. Entonces, sí sería un poco delicado que para dañar las relaciones la cooperación por los campos. Ahora bien, inclusive ahí ya estoy gastando esto aquí, donde las opiniones en la Florida son contrarias a la pero me refiero a la propia Colombia. Un momento siquiera daba la defensa justamente que es una relación con un distanciamiento hacia los Estados Unidos. Y eso hay otros sectores de Colombia que tampoco no están de acuerdo. Estas declaraciones son fuera de lugar. No es dentro de Naciones Unidas, realmente. Fuera de las... Esto es general. Marcelo,
¿podría tomar el teléfono y le escuchamos mejor, por favor? A ver. Ahí me escucha mejor. Mucho mejor. Por favor, adelante. Bien. Entonces, mire, lo que yo le decía es de esto, que en la propia Colombia han habido opiniones contrarias a la actitud del presidente Petro. Contrarias porque ven que en la práctica pues hay un distanciamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Eso es obvio. Eso no hay que dudarlo. No es un acto comedido el retirar la visa a un presidente. Ya tuvieron, como yo mencioné hace un momento, tuvieron la situación del presidente Samper, que también le fue retirada la visa al presidente Samper, y más o menos las relaciones entre Colombia y Estados Unidos pues se mantuvieron, no fueron más allá de la acción personal contra el jefe de Estado de Colombia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, o quizás, yo diría que no hay mucho que ver esto, porque Petro está ya por salir de la presidencia. No sé cuánto le queda, pero el próximo año hay elecciones. Entonces, eso implica que habrá un cambio en el gobierno colombiano, y ese cambio podría ser que restañe estos incidentes, que no son tan pequeños porque son incidentes personales de un jefe de Estado al otro jefe de Estado. Claro, las elecciones en Colombia será el primer semestre del próximo año, y en agosto cambiará de presidente. No se sabe si el presidente Petro va a intentar ir a la reelección. En Colombia hay una reelección. Sin embargo, doctor Marcelo Fernández, ¿cómo va a afectarle a Colombia, a sus ministros, las relaciones con organismos multilaterales? Esto daña totalmente esa relación, más aún cuando Colombia ha venido colaborando en el tema de seguridad, el tema del combate a la droga, y en las últimas semanas también le quitaron la certificación, desertificó a Colombia por haber crecido las plantaciones y el cultivo, especialmente de la coca, en territorio colombiano, embajador Fernández. Bueno, se van sumando, la situación se va sumando, la situación, no creo que, digamos, se vaya más allá, porque para Colombia, yo diría que para las dos partes, pero para Colombia, no, es sumamente importante los Estados Unidos. Ellos tienen casi, no sé si es más de un 30, 35, 40% el comercio colombiano es con los Estados Unidos, cosa igual nos pasa a nosotros. Un distanciamiento, una ruptura comercial sería muy grave para Colombia, más que para Estados Unidos. Ahora, para Estados Unidos también, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Si uno de los factores importantes del narcotráfico, que es Colombia, que todos sabemos que la droga, se puede decir, las plantaciones de coca en Colombia son sumamente grandes, y el envío de drogas hacia los Estados Unidos y hacia Europa es sumamente fuerte, ¿no? Entonces, también podría por ese lado perjudicarse al lado de los Estados Unidos, que es muy difícil que puedan controlar el tema de la droga con los esfuerzos que están haciendo en este momento, ¿no? Así es que es de desear que no vaya más allá el incidente este. Claro que es un incidente que no debió haberse dado. Es decir, un jefe de Estado tiene que ser prudente y medir todas las situaciones, aunque pienso también, por otro lado, que Petro quizás que piensa que con esto puede ganar votos para la próxima elección, si es que decide lanzarse nuevamente a la reelección en Colombia, ¿no? Así es que es una situación todavía que está por verse. Ahora, en el tema de las relaciones con Estados Unidos, va a impactar esta administración de Petro, porque le van a reducir las ayudas tan necesarias que lo ha venido haciendo desde hace más de un
par de décadas, como fue el Plan Colombia, el Plan Patriota, y que hoy en condiciones mucho más adversas puede dificultar la situación y la relación entre los dos países. La implicación de la desertificación, por ejemplo, embajador Fernández. Es sumamente grave, es sumamente grave. Claro que es grave. Todas estas situaciones van sumando. Por ejemplo, esto de la desertificación no es absolutamente gravísima, pero es grave y va sumando a todas las acciones. No sé qué más exista en torno a esta suspensión de la visa, porque si simplemente se deja que se suspendió la visa del presidente Petro, bueno, hasta ahí llegamos. Petro no podrá ir a los Estados Unidos mientras, es decir, la suspensión de la visa puede ser inclusive permanente, no solamente mientras estén como jefe de Estado. Entonces, pero ahí tiene otras salidas, tiene otros países a los cuales puede visitar y estar allí confortablemente, ¿no? Entonces, no es una decisión totalmente tajante, pero sí es una muestra muy grande de disconformidad con el presidente Petro por parte de los Estados Unidos. Eso está clarísimo. Ahora, Petro le ha enfrentado a Estados Unidos con el manejo, la ayuda en Medio Oriente, las acciones que ha cumplido la administración Trump con el presidente Netanyahu. En general, el tema de Medio Oriente ha sido muy cuestionado desde Petro contra Estados Unidos, es decir, él venía buscando con su posición ideológica contra el gobierno americano. Bueno, yo diría que la posición frente al Medio Oriente, es decir, a la guerra en Gaza, y yo creo que muchos estamos pensando que la reacción de Israel es desproporcionada totalmente, ¿no? El presidente Petro es uno de los temas que él señala que hay una reacción desproporcionada. No, mire, hay más de 60,000 muertos. De esos 60,000 muertos, una inmensa mayoría, un inmenso número son mujeres y niños. Y la destrucción total de la infraestructura en Gaza, si solamente se ve las fotografías, es absurda. En el día de hoy me parece que BBC Mundo publica la foto de un niño absolutamente desnutrido en Gaza. Entonces, claro, hay ciertas razones para pensar en ese tema, pero no es solamente ese tema. No es solamente ese tema. Precisamente por ese tema es lo que hace la declaración Petro, ¿no? Diciendo que no le obedezcan al presidente de los Estados Unidos las fuerzas militares. Entonces, eso es una injerencia, podría ser tomada como una injerencia en asuntos internos de un país. Petro, que es muy suelto con su lengua y en redes sociales, puso este domingo: revocar la visa no es un acto contra Petro, sino contra las Naciones Unidas y contra la lucha por la vida de la humanidad. ¿Cómo entender eso? Bueno, voy a tomar la segunda parte, contra la vida de la humanidad, y ya expliqué por qué Petro está contra la guerra en Gaza, y no sé cuál sea exactamente la posición de Petro frente a Ucrania, que ahí sería contra Rusia, ¿no? Pero en todo caso, la parte fundamental de Petro es eso, ¿no? De la guerra, el protestar contra la guerra que él la ve desde un punto de vista, bueno, muy especial. No es el único que ve que lo que está ocurriendo en Gaza, pues la propia Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas, la semana pasada o la anterior, declaró que lo que ocurría en Gaza era un genocidio. No, era absolutamente un genocidio. Bueno, y eso es cuestión de estar dadas las condiciones para considerar lo que pasa en Gaza como un genocidio, si están dadas desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, desde ese punto, pero yo creo que en Petro hay más bien, pienso un poco más de buscar oportunismo para las elecciones, es decir, piensa que esto le va a dar en su enfrentamiento con Estados Unidos.
dado que Colombia giró hacia la izquierda, pues podría traerle beneficios para las próximas elecciones. Tal vez puede ser eso, ¿no? ¿Qué piensa, embajador Marcelo Fernández, la relación en cambio con el Ecuador, que ha sido muy tinosa desde nuestro país, cuando el presidente Petro puso temas que realmente el haber dado, por ejemplo, la visa a Glass? ¿Qué piensa de eso? ¿No es una injerencia? Primero, la primera cuestión fue que desconocía las elecciones el triunfo del presidente Noboa, para recordar que desconocía, pero paradójicamente vino la transmisión del mando, aunque aquí también hizo un poco de show, como se dice, ¿no? De cosas aquí en Quito, ¿no? Ahora, refiriéndome a lo de la visa de Glass, bueno, un país puede dar la visa a cualquiera, pero en este caso, suponiendo que eso se hubiera mantenido porque fue retirada inclusive de las redes sociales, no tenía efecto, porque Glass tiene que cumplir, ¿no?, con la legislación ecuatoriana, quien la ha sentenciado ya varias veces, siguiéndose los procesos judiciales que corresponden de acuerdo de conformidad con otras leyes. Entonces, y además el delito que está sentenciado, pues el delito que está sentenciado fue cometido en el Ecuador. Entonces, una visa en otro lado. Yo entiendo que Glass también tiene visa alemán, no sé si estoy en eso correcto. Tiene pasaporte alemán, ¿no? Porque creo que el origen de él es allá, pero eso no tiene nada que incidir en el que tiene que cumplir las sentencias dictadas por los órganos competentes del Ecuador. Tan mal ha sido la actuación en el caso ecuatoriano y su injerencia, que puso el tuit a favor de Glass y lo borró. Él puso, y le logramos captar, él puso: el ciudadano Gustavo Petro, el ciudadano Jorge Glass obtiene su nacionalidad colombiana. Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas. Parece que se dio cuenta, no sé si estaba en sus cabales, que borró el tuit. Borró el tuit y le hizo firmar a la cónsul que le ha hecho firmar. No es algo grave el aparecer que firmó, que aceptaba la nacionalidad colombiana. ¿Cómo lo hizo? Si no fue a la cárcel, ¿cómo lo hizo? La cónsul en Guayaquil afirmó que había aceptado, pero como le digo, no tiene ninguna incidencia. No tiene absolutamente ninguna incidencia. De hecho, nosotros tenemos aquí todo, y ya se lo expulsó a un gran número de presos colombianos que estaban aquí, que por situaciones económicas el gobierno ecuatoriano los puso en la frontera para que cumplan las sentencias, si es que las cumplen en el lado colombiano. Pero eso no tiene absolutamente incidencia. Podemos tener presos que han cometido delitos en el Ecuador, que han sido sentenciados en el Ecuador y que tienen que cumplir su sentencia acá de acuerdo con las leyes ecuatorianas. Eso es absolutamente cierto. Quizás alguien le hizo caer en cuenta a Petro de que el otorgamiento de la nacionalidad colombiana a Glass estaba fuera de lugar y que no podía obtenerse ningún beneficio, es decir, exigirle la entrega jamás. Sí, con México hemos tenido serios problemas precisamente por la situación de Glass, y que Glass está cumpliendo su sentencia en el Ecuador, y eso es un hecho, y eso no va a cambiar, por lo menos mientras esté el presidente Noboa, ¿no? Embajador Fernández, con el concepto de su política de paz total, que ha sido un fracaso en Colombia, el presidente Petro, él invocó a los militares americanos a que no disparen. Si uno revierte eso y dice, ¿acaso en Colombia que les diga a los militares que no disparen contra quienes siguen delinquiendo, incluso en la zona limítrofe con Venezuela,
gobierno al que admira el presidente Petro. Bueno, en realidad Petro está inclinándose cada vez más hacia Venezuela. O sea, cada vez más está inclinándose hacia Venezuela, hacia el presidente Maduro. No sé con qué fin haga eso, en sentido de tratar de llevar a Colombia a una situación de pobreza como tiene Venezuela. No sé, no creo, ¿no? En Colombia no, hay fuerzas y sí se respetan las instituciones, ¿no? Vamos a ver hacia dónde le lleva esta simpatía hacia el régimen de Maduro, ¿no? Sí, es complicado. Petro es complicado desde todo punto de vista. Voy a mencionar algo, ¿no? El primer canciller o segundo canciller que tuvo, ¿no?, le acusó de que en un viaje a Francia pasó todo el tiempo drogado. Entonces, todas estas cosas son un poco impredecibles, una actitud totalmente impredecible. Esto mismo de unirse a una manifestación en las calles de Nueva York no es propio de un presidente de cualquier país que haga eso en un país que le está dando hospitalidad, inclusive por respeto, y inclusive por educación. Es decir, una provocación. Petro a lo mejor estaba esperando esta decisión del gobierno americano al desafiar en Nueva York, luego de su duro discurso también en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas se puede decir cualquier cosa, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el primer discurso que duró 4 horas, ¿no? El primer discurso del comandante general de Cuba, ¿no? Del dictador de Cuba, Díaz-Canel. Sí, no, de Fidel Castro. De Fidel Castro, ¿no? Recordemos los golpes con un zapato en Naciones Unidas del presidente Khrushchev, ¿no? Dentro de Naciones Unidas está muy claro que la inmunidad de lo que pase ahí es inmunidad que se respeta, ¿no? Porque nos podemos ver 4 horas de discurso cuando se le dan normalmente 8 o 10 minutos a un jefe de Estado, si no es menos lo que le dan para que se exprese ante la Asamblea General. Todas esas son cosas que, bueno, ahí adentro es otra cosa. Pero salir a la calle, precisamente en la calle, esto es lo que sostienen algunos, inclusive en Colombia, que en la calle ya no tenía inmunidad, porque Petro dice Estados Unidos ha violado la inmunidad que le corresponde darlos a los que vamos a la Asamblea General, a los que vamos hacia Naciones Unidas. Pero uno entiende que esa inmunidad es dentro del recinto de Naciones Unidas, ¿no? Ya salir a la calle, nunca ha habido un caso parecido al que estamos comentando en este momento. No ha habido. Desde que un jefe de Estado de otro país salga a la calle y se ponga en una manifestación que obviamente es contra los Estados Unidos, la manifestación porque los palestinos ven que la intervención de Estados Unidos a favor de Israel es directa, ¿no? Y se manifiestan y se pone al frente de la manifestación, toma una bandera palestina y dice lo que dijo. Eso es una falta de sentido común para un jefe de Estado, ¿no? Claro, bien, muchas gracias al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, ex diplomático, ha sido diplomático de carrera en varios países, por hablar sobre la revocatoria de la visa de Estados Unidos al presidente colombiano Gustavo Petro. Marcelo, muy amable.
No, muchas gracias también a ustedes por la entrevista. Un gusto de conversar. Muy gentil. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el general del ejército Alexander Leboyer, ex jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, para hablar temas de interés como las bases extranjeras en el Ecuador, a propósito de la consulta popular del 16 de noviembre próximo, en donde una de las preguntas para los ecuatorianos será si están de acuerdo con la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, la reforma al artículo 5 de la Constitución nefasta de Montecristi. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.